Hola amigos, me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión más de su programa de cultura política, Político Animal, donde pretendemos convertirnos de políticos animales a animales políticos. Les invito a que le den me gusta, se suscriben y activen la campana de notificaciones para recibir el aviso de nuestros próximos videos. Hoy, el 7 de junio, el tema es cómo participar en la cosa pública y en la coyuntura hablaremos de la guerra que Obrador le declaró a la clase media. Así que los invito a que juntos hagamos cultura política. Agradezco saludos y comentarios de nuestros Intelifans, especialmente de Adriana Monzón, de Alfredo Bernaldez, de Gina Aragón, de Verónica Hernández, de Remy Moreno y a Mauri Hernández. Te respondo rápidamente. ¿Por qué Videgaray se le va a ir a Emilio Lozoya? Pues porque Emilio Lozoya denunció a Luis Videgaray y por eso no se está peleando con el gobierno, para que tenga al gobierno como aliado y utilizarlo en contra de Lozoya. Ahí es donde se va a desquitar. Vámonos rápidamente a los temas de hoy porque está muy nutrido. Vámonos a la cultura política. La semana pasada ya habíamos hablado de lo que sigue después de las elecciones, y eso es hacer nuestro papel de patrones y vigilar al poder público con el ejercicio de la participación ciudadana, e incluso les dije que la llave que abre las puertas del poder público. Bueno, pues hoy vamos a aterrizar de manera concreta en cómo ejercer nuestro poder de mandantes sobre aquellos a los que le estamos dando el mandato y que deben cumplir. Ya les había dicho que el artículo 8 constitucional es el que abre las puertas. Ahora les digo cómo, y es verdaderamente fácil. Simplemente se elabora un escrito simple, una carta de petición. Y que aquí quiero hacer un rapidísimo paréntesis, porque aquí no estamos exentos de críticas. El fracaso del sistema educativo hasta nuestros días es que seguimos en el modelo porfiriano de que los mexicanos aprendamos a leer y escribir, pero no se nos enseña a comprender la lectura ni a redactar un texto. Por eso no sabemos hacer una petición. Así que tomen nota, porque les voy a decir cómo comenzar un escrito de petición bajo este derecho fundamental que la Constitución nos reconoce. Toda petición debe ser por escrito. No está de más pedir que cuidemos la ortografía, porque hay palabras que suenan igual pero significan diferente. Porque si ustedes están pidiendo un dato sensual de la población y si lo escriben con S, terminarán siendo atendidos en materia de salud sexual y reproductiva. Pero si piden un dato sensual de la población con C, entonces la atención se las va a dar el INEGI y sus estadísticas de población y economía, entre otros. Dicho lo cual, ahora sí tomemos nota. Todo escrito de petición debe comenzar así: lugar y fecha donde se está haciendo, título y nombre de la persona a quien están haciendo la petición, ciudadano, licenciado, maestro, doctor, etc., fulano de tal. Cargo que tiene esa persona: director, subsecretario, secretario, presidente de la república, bla, bla, bla. Dependencia de gobierno a la que pertenece: la secretaría fulana, la dirección sutana, la presidencia de la república, el congreso de la unión, un congreso estatal, etc. Después tiene que poner como una cortesía, después de que se sabe a quién se dirige, es el término presente, en donde le están reconociendo que esta persona está presente ejerciendo esa función. Y ahora sí nos vamos con el texto. Por este medio, él o la o los que suscriben y ponen el nombre o los nombres de quien está haciendo la petición, continúan, quien se acredita mediante identificación expedida por, y ponen la institución que les dio la identificación oficial, con número de folio, y ponen el número de folio de la identificación oficial, porque con eso van a demostrar que son la persona que está haciendo la petición. Y ahora continuamos con el texto. Con domicilio para oír y recibir notificaciones en, y escriben los datos del domicilio a donde los pueden localizar para que le respondan la petición que están haciendo. Y ahora sí, aquí viene lo bueno. El texto debe decir: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted, y entonces sí, ya se arrancan para hacer la petición que quieran que el gobierno le responda. Y obviamente al concluir, pues firmen la petición. No se les vaya a pasar ese pequeño detalle. Las peticiones se entregan por duplicado en las oficialías de partes de las oficinas de las dependencias y entidades de gobierno. Y el duplicado es para que cuando se las estén recibiendo les pongan un sello de recibido con la fecha en que están recibiéndoles esa petición. Y ustedes se van a quedar con esa copia que se llama acuse de recibo. Y es la manera en que ustedes pueden demostrar que hicieron una petición y las autoridades se la recibieron. Así, si no les cumplen, ustedes tienen una prueba de que la autoridad a la que se dirigieron les está cumpliendo o no. Y si no les cumple, tienen manera de probar que hay una omisión que puede ser denunciada.
Obviamente deben hacer la petición a una autoridad competente en el asunto sobre el que están haciendo la petición, porque no le van a pedir a la Secretaría de Educación que le responda a una petición sobre seguridad pública. Y así de fácil es comprometer a una autoridad a que le responda sobre una petición que están haciendo. Y si saben con exactitud algún detalle administrativo u otro fundamento legal sobre su petición, pues entonces esta va a ser más robusta y la respuesta que obtengan va a ser más precisa. Si las autoridades no responden, entonces incurren en omisión, que es una responsabilidad que se sanciona y ustedes pueden presentar su queja en la oficialidad de partes de la Secretaría de la Función Pública o en los órganos de interno de control de las dependencias públicas o las contralorías estatales o municipales. En casos graves, y si los funcionarios son de elección, como los diputados, senadores, alcaldes, regidores o el presidente de la República, así como funcionarios de primer nivel como secretarios de Estado, magistrados o ministros de la Corte, se les puede iniciar un juicio político por omisión, para que les quiten el fuero, se les separe del cargo y enfrenten sus procesos administrativos o penales sin protección alguna. Si se trata de demandas civiles, el fuero no protege a los funcionarios y ustedes los pueden demandar en cualquier momento. Ahora bien, cuando se trata de organismos públicos autónomos, por ser órganos ciudadanos, la forma de hacer peticiones no es para que ellos resuelvan, sino para que les acompañen a ustedes como ciudadanos en sus peticiones ante las autoridades competentes. En materia electoral es el INE, en materia de telecomunicaciones es el IFETEL, en materia de discriminación es CONAPRED, si es sobre derechos humanos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si es sobre economía en la COFESE, si es sobre energía en la CENACE o en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pero la más importante para obtener información pública del gobierno es el INAI, en la que ustedes pueden registrarse para que obtengan de manera frecuente información del gobierno a través del sistema Infomex. Y así se presiona el gobierno para que sea transparente e informe de lo que está haciendo con nuestro dinero y los programas públicos. El INAI es la otra gran llave que tenemos los ciudadanos y pueden participar ingresando a la página inai.org.mx o al teléfono 800-835-4324. Así, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tiene la obligación de acompañarles en sus peticiones al gobierno. Así que organícense con sus vecinos para vigilar que las promesas de los que buscaron el voto y ganaron cumplan y no dejen ustedes de estar encima de ellos, con peticiones de acuerdo al artículo 8 constitucional y con los organismos públicos autónomos. Así es como se ejerce la verdadera democracia, que va más allá de las elecciones. Es gratuito y nos devuelve el poder que tenemos como patrones, el poder que nos querían quitar, pero que logramos salvar el pasado 6 de junio. Hasta aquí por hoy este tema de cultura. Vámonos ahora sí al análisis de coyuntura, está larguito. Hoy en esta semana vamos a tratar sobre la guerra que López Obrador le declaró a la clase media. Y es que sucede que como el partido de Obrador perdió la elección en el poniente de la Ciudad de México y del Estado de México, así como la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, pues está bien enojado y desesperado el pobre hombre. Con los datos oficiales del INE, Morena obtuvo el 34.13% de los votos del 6 de junio, y eso es menos que el 35.65% que López Obrador obtuvo en la elección de 2006 que perdió. De hecho, pasar del 53% de 2018 al 34% en 2021 significa que perdió en 3 años 19%, algo así como 14 millones de votos de los 30 millones que tenía. El problema es que la causa de su derrota no fueron los conservadores del PRIAN ni el INE al que tanto atacaba, sino la ejemplar participación ciudadana en las urnas, y por la distribución geográfica de las zonas donde Morena perdió, pues se está revelando que se trata de las zonas más pobladas del país y además son las de un desarrollo humano medio. Y entonces el mensaje socioeconómico de la población es clarísimo: la clase media y media alta votó en contra de Morena. Y como geográficamente es muy fácil identificar ese perfil socioeconómico, pues Obrador vio a la clase media como un hato de traidores contra su movimiento, unos malagradecidos que dejaron de alabar al Mesías tropical, y comenzó a atacar a la clase media por ser aspiracionista, egoísta, por buscar progresar y no conformarse con las limosnas de los programas sociales que no sacan a nadie de la pobreza. Y no solo eso, los atacó como si fueran tontos que se dejan manipular y engañar por la propaganda de la oposición. Y eso cayó como bomba en la clase media. Sucede que Obrador no calculó sus palabras y se ha metido en un brete, porque según el INEGI, el 75% de la población en México se percibe como de clase media, y toda esa población son casi 100 millones de mexicanos a los que Obrador le está declarando la guerra, simplemente porque no votaron por su proyecto.
¿Y cómo iban a votar por su proyecto en Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Ciudad de México si fueron las poblaciones que más han padecido la desaparición de los programas sociales que existían antes de la Cuarta Transformación? Si padecieron más la caída económica y después el desempleo, el cierre de negocios, la crisis derivada de la pandemia, sin que el gobierno quisiera aplicar un plan de rescate al empleo y el ingreso. Justamente la clase media lo que busca es la llamada movilidad social, esa que no existía a principios del siglo XX y que se disparó desde 1940 y que hace que las personas quieran tener más y mejor educación para tener una actividad productiva decorosa que les genere un ingreso digno para tener satisfactores básicos como alimentación, vestido, vivienda, certidumbre económica creciente, patrimonio y propiedad privada, aspiraciones que son muy sanas en toda sociedad humana sobre la faz de la tierra y que no tiene nada de malo que se busque. Lo que olvidó López Obrador son dos cosas importantísimas. La primera es que la clase media fue la que trajo al mundo al liberalismo que tanto alaba Obrador. Así es, las personas que no estaban al servicio de un señor feudal ni eran esclavos vivían independientemente en villas o burgos y se dedicaban al comercio, los servicios o las manufacturas y se fueron haciendo prósperos y volviéndose burgueses porque vivían en los burgos y en la medida que generaron suficiente poder económico eran capaces de contribuir con los gastos de los reinos a los que pertenecían esos burgos hasta que los burgueses tuvieron suficiente poder como para poner condiciones a los reyes absolutistas y ese equilibrio de fuerzas llegó a un momento en que se invirtió allá por 1789 con la Revolución Francesa, esa que acabó con el absolutismo de la monarquía y abrió la puerta al liberalismo que hoy campea por todo el planeta. Así es, los burgueses son la clase media, no son ricos como antes eran los reyes y ahora los multimillonarios, pero tampoco son los pobres que no tienen ni para comer. Y el hecho de que Obrador ataque a la clase media porque no están de acuerdo con su forma de gobernar y los quiere obligar a aceptar ese gobierno sin condiciones, pues lo coloca en calidad de absolutista despótico, hacia el estilo del rey Sol Luis XIV, que decía que él era el Estado. De hecho, Obrador se siente por sí mismo el pueblo, la ley, la justicia, el Estado, la patria y hasta se siente Dios. Pero es un Dios con pies de barro al que la clase media lo está poniendo en su lugar. Él no es el patrón es la población que trabaja y sostiene al Estado con impuestos. Impuestos que Obrador no usa en bienes y servicios y los está despilfarrando en un pozo sin fondo de limosnas que reparte entre los que no pagan impuestos y ni siquiera sirve para sacarlos de la pobreza. La otra cosa que olvida Obrador es que fue la clase media la que le creyó hace 3 años y votó por él, convencida de que se había vuelto moderado y no iba a hacer locuras que le quitaran la certeza a la poca seguridad económica, patrimonial, pública, jurídica y de futuro que se tenía hasta hace unos cuantos años. Así que, al atacar a la clase media, Obrador está echándose de enemigo a la mayoría de los votantes y a la totalidad de los contribuyentes que con sus impuestos pagan los programas sociales con los que Obrador hace caravana. Y lo único que va a provocar es que Morena desaparezca en las elecciones de 2024 por un voto masivo de castigo, porque se abrieron los ojos de la clase media y están viendo que Obrador se está mostrando tal como es, un radical incendiario que solo está enamorado de sí mismo y enfermo de poder, desquiciadamente enfermo de poder. Obrador ya perdió la brújula y pensó que sus 30 millones de votos eran un voto duro y no acepta que en realidad era el voto volátil que pues siempre ha sido de la clase media y este voto siempre cambia de parecer según le va en el bolsillo. Y así como se molestó porque los dineros públicos se van en actos de corrupción de los anteriores gobiernos, ahora están castigando a la Cuarta Transformación porque la corrupción sigue igual y así lo están demostrando los estudios. Pero hay más pobreza, desempleo, violencia, inseguridad, enfermedad y muerte por falta de medicamentos contra el cáncer y por la falta de pruebas COVID. ¿Y saben qué es lo peor? Que los males que está viviendo México por los que la clase media le está quitando la mayoría a la 4T y le propinó una gran derrota en Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León, son los males que yo les advertí desde 2003 y esto iba a pasar. Al paso del tiempo yo tuve razón, pero no me hicieron caso hasta que todos nos vimos sumidos en la pobreza y en la muerte. Males que nos pudimos haber evitado si no se hubiera hecho presidente a López Obrador. Pero bueno, el menor de los males es que ya vimos que Obrador no es invencible y que podemos echar a patadas su proyecto en las urnas de manera definitiva dentro de 3 años. Vámonos al colofón, que está súper nutrido, es muy abundante. 1. Comenzamos con asuntos internacionales. Benjamín Netanyahu cayó en Israel. No pudo con las acusaciones de corrupción en su contra y ni porque desató un conflicto con Palestina que dejó cientos de muertos solo para distraer la atención. Así ni siquiera pudo evitar que se acabara su gobierno después de 12 años.
Ahora ocupa el gobierno Naftali Bennett y seguramente el futuro de Netanyahu no luce muy prometedor. Lo malo es que el odio ya se quedó sembrado y ahora siguen los ataques contra Israel entre israelíes y palestinos. Y como en muchas partes del mundo, los gobernantes creen saber lo que quieren las poblaciones cuando en realidad no saben nada. Y en ese contexto se reunieron Joe Biden y Vladimir Putin. El estadounidense viene bien fortalecido en Europa y se le nota en la imagen y en la comunicación política. Se pretende poner un freno al terrorismo cibernético desde Rusia, frenar a China, evitar la intromisión de Rusia en Ucrania y los abusos del gobierno ruso contra sus opositores. Algo que también se debería denunciar en Nicaragua, que es una vergüenza. 2. Es oficial. Después de las elecciones, Encuentro Solidario, redes sociales progresistas y Fuerza por México perdieron su registro. Así que el religioso Hugo Eric Flores se va derechito al infierno junto con el Bester Gordillo y Pedro Aces. Aunque Pedro Aces no le va tan mal porque sigue siendo senador suplente por Morena. Y si se le ocurriera a Germán Martínez dejar su escaño, pues este líder sindicalista tendrá la protección del fuero constitucional. Los que se las van a ver negras son los influencers que se prestaron a cometer un delito electoral porque ya les viene la multa cercana a los 300,000 pesos cada uno y eso no los libra de que puedan pisar la cárcel por delitos electorales previstos en el artículo 19 constitucional. Y de pasada, si se demuestra que fueron actos recurrentes del Partido Verde, como sí lo son porque hace 3 años hizo lo mismo y esta vez lo hizo varias veces, pues amerita que se le quite el registro. ¡Ay, ojalá! Ojalá el INE y el Tribunal Electoral tengan los pantalones de desaparecer a esa mafia que no tiene nada de ecologista, pero sí de corruptos, aunque ahora estén aliadas con la Cuarta Transformación. 3. Morena sí perdió y tan les dolió la derrota que se nota el cambio que tuvo el presidente, porque en la reunión con el Consejo Mexicano de Negocios ya les dijo que no les va a cobrar nuevos impuestos, y eso que el resto del mundo está destinado a cobrar más impuestos a los corporativos. Además de que se notó cómo cambió su manejo de medios, porque al término de esa reunión volvió a dar una entrevista banquetera como no lo estaba haciendo desde hace tiempo. Así que la mañanera no está resultado tan eficaz como López pensaba. Y finalmente, tan le dolió la derrota que es él quien está buscando al PRI, al que tantas veces atacó por ser un conservador neoliberal del pasado corrupto. Y con eso, Obrador está traicionando a los que votaron por él creyendo que iba a combatir la corrupción. Y aunque traiciona a los que le creyeron, sigue buscando al PRI para hacer alianza. En lo político es positivo porque el diálogo fortalece la democracia, pero eso derrumba por completo su narrativa anticorrupción y como él es el que está buscando al PRI, pues eso es el más claro símbolo de su derrota. Es bien clara esa frase de Margarita de Valois, o Margarita de Valois como le decimos. En el amor es lo mismo que en la guerra. Plaza que parlamenta está medio conquistada. 4. Se los dije, cada día aparecen más y más pruebas de que el crimen organizado intervino en las elecciones en que Morena ganó. Hasta las encuestadoras como México Elige lo dicen públicamente. Por cierto, siempre se negó la presencia de todo el poder del crimen organizado en el Valle de México, pero nada más perdió Morena en el poniente de la Ciudad de México y del Estado de México y ya apareció un cártel de la delincuencia organizada en esa zona, en Naucalpan para ser específicos. Si la oposición no actúa para denunciar y perseguir esas prácticas, se va a volver cómplice por omisión. Y en 2024, estos actos en donde el crimen organizado pone y quita candidatos se van a generalizar en todo el país. Por lo pronto, hay que recurrir a los observadores electorales internacionales para hacer las denuncias y se anulen las candidaturas que ganaron con apoyo del crimen organizado. ¿No que no? Por cierto, Alejandro Mayorkas vino a México oficialmente a tratar la reapertura de las fronteras, pero siendo secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ¿qué hace en el exterior? ¿Qué hace en México? Lo que en realidad vino es a expresar su preocupación por los vínculos visibles del gobierno de Obrador con el crimen organizado. Le están echando toda la batería desde la DEA, la CIA, la Vicepresidencia de Estados Unidos, la Secretaría del Interior de ese país, y ahora se está nombrando al embajador en México que se apellida Salazar y se llama Ken y Barbie. Y viene a ver que gente como la Barbie no se siga mezclando con el gobierno mexicano. Si Obrador no se aplica, va a terminar en la cárcel por los estadounidenses después de 2025. 5. También se los dije, como ya perdió la mayoría calificada en el Congreso, ahora López está buscando amagar, provocar con reformas para generar presión, para tratar de consolidar su proyecto fascista al incrustar a la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, quiere militarizar la seguridad pública. Eso es fascismo aquí y en el resto del planeta.
¿Dónde queda su promesa electoral de 2018 para regresar a los militares a sus cuarteles? ¿Dónde quedan las críticas a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por tener a los militares en las calles? ¿Dónde queda su promesa de traer la paz a México desde el primer día de su gobierno? Lo cierto es que si intenta esa locura, está desoyendo el mandato que los mexicanos dimos en las urnas el pasado 6 de junio y estará traicionando al pueblo, otra cosa que prometió que no iba a hacer cuando inició su gobierno. También propone una reforma a la CFE que va en contra de lo que acordó con el Consejo Mexicano de Negocios y una reforma electoral para eliminar a los plurinominales y cambiar al INE. Está ardido, que se ponga vitacilina. Ya todos sabemos que no tiene mayoría calificada para lograr esas reformas, pero lo que se lee bien clarito, que la idea es lanzar estas iniciativas para provocar, para perderlas, hacerse la víctima y aprovechar esa derrota parlamentaria para seguir polarizando, dividiendo y sembrando el odio entre los mexicanos. Obrador simplemente no entiende. No entiende que no entiende, no aprende y nunca va a aprender. 6. Pues la inflación no cede, Sigue con niveles muy superiores a los de los indicadores, y eso lo pronostiqué desde marzo del año pasado. Sucede que no se tomaron previsiones a futuro sobre lo que podría ocurrir con la economía, cuando era muy sencillo preverlo. Yo ni siquiera soy economista y publiqué lo que pasaría si no se tomaban medidas a tiempo y acerté exactito. Y para colmo, el gobierno de López está gastando más en programas sociales, asistenciales y clientelares que lo que está ingresado en impuestos, y la economía le podría estallar antes de que termine 2021. Yo hago una propuesta más sensata. Como ya no se puede revertir un derecho humano consagrado en la Constitución con las llamadas pensiones, lo que propongo es un plan más sensato de asistencia programada, suficiente como para superar el umbral de la pobreza de manera definitiva, pero en plazos para ir sacando a un número determinado de familias de la pobreza cada año. Así, en vez de estar dando limosnas insuficientes que no sacan a los pobres de la pobreza, mejor saquemos definitivamente de la pobreza a un cierto número de familias al año que cada vez serán menos los pobres que se deban atender. Así también eliminamos la clientela política y en el largo plazo ya no tendremos la tremenda carga presupuestal que implica el pago de limosnas que solo atentan contra la dignidad de las personas. 7. No crean que porque ya se consultó a la Corte sobre la invasión de poderes y la constitucionalidad de la extensión del periodo de Saldívar como presidente de la Corte, ya se acabó esa violación constitucional. Las consultas de la Corte no son sentencias del máximo tribunal y aún hay dudas de que tenga efecto vinculante. Así que si la coalición opositora se descuida y no continúa sobre el recurso de inconstitucionalidad de la reforma judicial, se van a dormir en sus laureles y Saldívar terminará quedándose 2 años más como presidente de la Corte, aunque se esté violando la Constitución. Así que hay que seguir presionando hasta que la Corte resuelva con una sentencia inatacable. 8. Donde perdió Morena, se van a recuperar los programas de estancias infantiles, albergues para víctimas de violencia de género, comedores comunitarios, programas alternos de salud, de educación y cultura. Así lo manifestaron los integrantes de Sí por México. Se infiere, por lo tanto, que en donde ganó Morena, tendrán que seguirse aguantando con el cuidado de niños en casas familiares sin un plan pedagógico, las damas seguirán viviendo en sus casas con sus agresores, seguirá la escasez de medicamentos del INSABI, sin programas de alimentación nutritiva ni escuelas de tiempo completo. Eso confirma que la grilla que desplegó Obrador no fue suficiente y la única alternativa que le queda para ser competitivo es ponerse a gobernar, porque el tiempo se agota y nomás no se ven resultados. Ya está cerca el proceso electoral de 2024 que comienza en 25 meses y entonces sí vamos a poder medir resultados contra resultados. 9. Por cierto, ya arrancó la sucesión presidencial y para 2024 la oposición no tiene cuadros. Si los tuviera ya los estaría placeando desde hace una semana. Así que no hay nombres de personas para competirle a Morena. Pero resulta que la Cuarta Transformación tampoco tiene cuadros y los que tenía ya se le quemaron o traicionaron el movimiento de López Obrador. Ebrard y Sheinbaum llegan muy débiles por lo ocurrido en el metro de la Ciudad de México. Y Monreal le dio la espalda a la Cuarta Transformación al apoyar a la candidata de Sí por México en la alcaldía Cuauhtémoc. Obrador culpa a la oposición por el desgaste de Sheinbaum y Ebrard. Ya se decidió por Sheinbaum, pero para quitarle presión después de su fracaso electoral, avienta los nombres de Tatiana Cloutier, Esteban Moctezuma y Juan Ramón de la Fuente. Por cierto, todos ellos son clase media o media alta más bien, pero los está nombrando para distraer, pensando que ahora los ataques políticos serán contra ellos. Pero lo cierto es que siguen quemados Ebrard y Sheinbaum y no necesitan que nadie los critique. Ellos se queman solitos. Así que estamos llegando a la carrera de 2024 con caballos, pero sin jinetes. 10. ¿Qué pleito se trae el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, con Manuel Bartlett? Y es que la acusación es que Bartlett hizo que bajara el precio del carbón al exceder el consumo sin mejor precio,
lo que redujo la inversión en materia de seguridad, y eso tuvo como consecuencia la inundación de la mina de Musquis en Coahuila. Eso revela que el gobierno de la Cuarta Transformación no sabe planificar ni proyectar escenarios, no hay conciencia de política pública y todo son puras ocurrencias a partir de ideas al aire, con criterio político y capricho, pero nada de diagnósticos y diseño de alternativas. Mientras tanto, los mexicanos siguen muriendo por las malas decisiones de gobierno en materia sanitaria, de seguridad pública y ahora de seguridad en el trabajo. Tanto politizó Obrador el derrumbe de la mina de pasta de conchos que el karma se la está cobrando. Y ahora solo falta que aparezca otro desastre de guardería, como la guardería ABC, pero ahora de la 4T, para que Obrador termine de pagar todos sus karmas. 11. ¿Qué escándalo internacional se hizo por la violación de México al bloqueo que Estados Unidos le impuso a Venezuela? Si bien es un abuso de Estados Unidos, el gobierno mexicano se habría visto más digno si públicamente le hubiera dicho a los gringos que no. Pero lo que hizo es peor, porque hizo intercambio de alimentos por petróleo venezolano a bajo costo por debajo del agua, tratando de engañar a los gringos y haciendo trampa, y que los cachan en Estados Unidos. Y ahora están siendo investigados Marcelo Ebrard, el subsecretario Maximiliano Reyes y el empresario Joaquín Leal, propietario de la empresa Libre a Bordo, que ya fue sancionada por Estados Unidos en lo que se conoce como la red opaca entre Venezuela y México. Y eso lo sabe muy bien Obrador. Así que no solo son corruptos, sino también son torpes, porque los cacharon. 12. Para esa historia, los aztecas, después mexicas, tenían su gran poder basado en dos secretos: la guerra y su habilidad para la ingeniería. Por eso levantaron una ciudad sobre el agua sin que se les inundara. Eran tan hábiles constructores que, pese a que los españoles sepultaron sus edificios, estos han sobrevivido a los siglos. Esa habilidad no la tenían los demás pueblos de la región y tampoco los europeos. De hecho, la primera catedral de México desapareció porque no resistió los sismos ni la gran inundación de 1629. Y la actual catedral es una segunda construcción que tuvo que ser rescatada durante el siglo XX para que no se cayera. Así que, aunque no me gustan los chauvinismos, es claro que los apellidos Sheinbaum y Ebrard no tienen ningún origen antropológico que los vincule con las habilidades constructivas de los mexicas. Y eso se pudo constatar cuando a los dos se les caen las construcciones. A Sheinbaum el colegio Rebsamen y a Ebrard la línea 12 del metro. Lo peor es que no se les cayeron por incapaces, sino por corruptos. Salió el peritaje preliminar de la caída de la línea 12 y se confirmó lo que ya sabíamos: errores o fallas de construcción a partir de un diseño dado, y pues la obra estuvo mal hecha durante el gobierno de Ebrard, errores que se prolongaron por falta de mantenimiento durante los gobiernos de Mancera y de Sheinbaum. Van a querer culpar a Mancera, pero aquí los únicos que tienen la culpa son los del gobierno de Ebrard, porque a ellos les tocaba autorizar y recibir a satisfacción la construcción de la línea 12. Fueron los funcionarios de Ebrard los que debían ser responsables de la buena entrega de la obra. De manera que si estaba mal hecha, debían ordenar que se volviera a construir sin más costo. Eso es parte de las licitaciones y las fianzas que pagan las empresas que ganan una licitación. Lo cierto es que van a responsabilizar a Mancera por no dar mantenimiento, pero sin ese mismo mantenimiento siguen en pie las demás líneas, y eso nos regresa a que la construcción estuvo mal hecha desde el principio, como ya se había filtrado por la prensa, y hasta López se enojó por esas filtraciones, cuando debería estar enojado con Ebrard por hacer una mala obra que terminó matando a 26 mexicanos. Y todavía Ebrard tiene el cinismo de responder al New York Times, pero lo que respondió se lee entre líneas más o menos así: pues sí, yo hice mal la línea 12, pero pues no es mi culpa, sino de Mancera, que debió dar mantenimiento a lo que yo hice mal. ¡Qué estupidez! Con ese argumento de la falta de mantenimiento, la que también sale raspada es Claudia Sheinbaum, porque hace 3 años que ganó las elecciones y no le ha dado mantenimiento suficiente al metro, y ahora a Obrador se le está derrumbando la sucesión presidencial de 2024. Hasta aquí por hoy del Político Animal. Yo espero que les haya gustado este video. Denle like, pues suscríbanse, activen la campana de notificaciones para recibir avisos de nuestros próximos videos. Y yo los espero la próxima semana para que hagamos una revisión sobre lo que tiene que ver con el parlamentarismo, cómo se trabajan las relaciones parlamentarias, y comentemos algunas noticias sobre ellas. Por mi parte es todo, y yo los espero la próxima semana en una nueva emisión del Político Animal. Hasta la próxima.